La Iglesia, obedeciendo las palabras de Jesús y como madre y como maestra, nos enseña que cada hombre y cada mujer son responsables de su destino eterno. No nos gusta hablar de esto y parece, hasta en la Iglesia, en las predicaciones, en la catequesis, que sea un tema tabú. Hablamos de lo bueno que es Dios, hablamos de su amor, hablamos de su misericordia, hablamos, como dice San Pablo, de que morir es con mucho lo mejor. Hablamos de cómo el Señor viene a buscarnos constantemente en nuestra vida. Pero Jesucristo en el Evangelio no se calla tampoco la otra cara de la moneda, y es qué pasa si el hombre rechaza de frente el amor de Dios. Y es que hay un punto que no tiene vuelta atrás. Hay un punto que no tiene vuelta atrás. Solo tenemos esta vida para amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos, y después vivir esto eternamente. Pero tenemos un tiempo limitado. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Hay muchos rasgos en este Evangelio que nos animan a vivir con conciencia de que tú y yo hemos sido creados para ser santos. Hemos sido creados para vivir en comunión con Dios. Ayer decíamos que el Evangelio nos levantaba la mirada, Estábamos escuchando cómo vivir la Cuaresma, el ayuno, la limosna, la oración, las obras de misericordia, y que el Evangelio de ayer nos levantaba la mirada. Estamos subiendo a Jerusalén, nos levantaba la mirada hacia la Pascua que vamos a vivir. Hoy el Evangelio nos levanta la mirada hacia nuestra Pascua propia y personal, hacia la Pascua que cada uno de nosotros viviremos un día y no sabemos cuándo será. Cada uno de nosotros tiene que vivir esta pasión y muerte y estamos llamados a vivir la resurrección. Nosotros, cuando contamos las historias, cuando contamos la historia de un pueblo, cuando contamos la historia de una nación, siempre la contamos nombrando a las personas importantes, a los reyes, a los poderosos, a los ricos, a los influyentes, a los que han tomado decisiones, a los militares, y de entre los militares pues al general o al capitán o al que llevó adelante tal batalla o al que hizo tal hazaña o al que escribió tal libro o al que hizo tal ley o al que descubrió tal cosa. A esos los conocemos por su nombre y el resto son anónimos. Fijaros cómo es el corazón de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Anónimo. Un hombre sin rostro. O un hombre cuyo nombre ha caído en el olvido absoluto, ha perdido su identidad. Y después dice, había un mendigo llamado Lázaro. Esta historia está contada al revés. No sabemos el nombre del rico y sabemos el nombre del mendigo. Primera pregunta en esta tarde. ¿Cuántos nombres de pobres conoces? ¿Cuántos nombres de enfermos, de necesitados hay en tu memoria, en tu corazón y en tu oración? Podría ser un buen ejercicio de examen de conciencia. ¿Cuántas personas necesitadas a tu alrededor conoces por su nombre? El nombre del alcalde nos lo sabemos todos, Con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían y lamían sus llagas. Segundo momento importante. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Una expresión preciosa. La vida no termina con la muerte. El mendigo Lázaro muere y es llevado por los ángeles al seno de Abraham. En los entierros solemos cantar en el momento en que estamos asperjando con el agua bendita y incensando el cuerpo del difunto, al paraíso te lleven los ángeles. Venid en su ayuda, santos de Dios, salid a su encuentro, ángeles del Señor. Recibid su alma y presentadla ante el Altísimo. Fijaros lo que dice del rico. Murió también el rico y fue enterrado. Son dos metas distintas, ¿verdad? Tú no has sido creado para ser enterrado. Tú y yo no hemos nacido para la muerte. Tú y yo hemos nacido para la vida eterna,
Dios ha pensado en ti y en mí y en cada uno de sus hijos desde antes de la eternidad para vivir en la comunión plena con Él. Esto es lo que estamos viviendo esta Cuaresma, para esto nos estamos preparando, para esto nos estamos purificando, para esto pedimos perdón por nuestros pecados, para esto escuchamos tantas llamadas a la conversión, para que se cumpla en nosotros lo que Dios desea. Y estando en el infierno en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entre nosotros y vosotros habrá un abismo inmenso. Para los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Mirad, hay una tendencia en alguna gente de la Iglesia, incluso en algunos teólogos, incluso en sacerdotes, de decir que el infierno no existe. Que decir que el infierno existe es decir que Dios es un monstruo. Pues bien, la Iglesia no nos enseña esto. La Iglesia nos enseña que cuando nosotros morimos, hemos sido creados para ir al cielo y que aquel que muere en un estado de gracia perfecta, de comunión con Dios, inmediatamente pasa a su presencia y vive este abrazo del amor del Padre. Y que aquel que muere en gracia de Dios y en amistad con Él, pero imperfectamente purificado por las consecuencias de sus pecados a lo largo de su vida, necesita un tiempo de purificación. Y a esto le llama purgatorio. Sabiendo, teniendo por segura la salvación eterna, necesita un tiempo de purificación. Pero que aquel también que muere en el pecado mortal, es decir, en el rechazo consciente y voluntario del amor de Dios y de su salvación, inmediatamente experimenta la condenación eterna. Y esto es una verdad de nuestra fe, y esto es una enseñanza del catecismo, y a lo mejor se nos revuelven un poco las tripas cuando lo escuchamos, pero no pasa nada, porque podemos ver en la tele a bombas caer sobre una ciudad, gente pasando hambre, gente asesinándose, violencia, insultos, y no se nos revuelven. Así que porque se nos revuelvan un poco al escuchar esto, no pasa nada, si nos ayudan a convertirnos. Que realmente hay un punto de no retorno. Y dice el Catecismo de la Iglesia que la mayor pena, el castigo fundamental, el mayor dolor que experimenta el hombre en el infierno es la ausencia de la comunión con Dios. La ausencia de la comunión con Dios. No poder experimentar su amor. Haberse alejado completamente de este amor que ha rechazado totalmente en su vida. Porque el hombre sin Dios no puede ser feliz. Maldito el que confía en un hombre y busca el apoyo de las criaturas, porque todo lo que hay aquí se acaba. Será como un cardo en la estepa que nunca recibe lluvia. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será como un árbol, no teme la llegada del estío, su follaje está siempre verde. Y además, una vez hemos muerto, no hay vuelta atrás. La vuelta atrás la tenemos cada día aquí, pidiendo al Señor que nos ayude a convertirnos y viviendo en el amor, a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. ¿Me habéis escuchado decir esta cita alguna vez de este filósofo Chesterton? Él, que es un filósofo que se convirtió al catolicismo, decía: algunos me dicen que por qué Dios tiene que castigar a los que no creen en Él o a los que lo rechazan, decía, ¿no? Y no puede simplemente dejarlos en paz. Y decía Chesterton: me temo que el infierno es exactamente eso, que Dios te deje en paz. Lo de paz entre comillas, ¿eh? Que Dios te diga: apáñate, si no quieres, apáñate. Por eso tenemos los cristianos una gran responsabilidad en cada época, en cada generación, y es primero hacer presente con nuestra vida la salvación que Cristo nos ha traído, mostrar la paternidad y la misericordia de Dios a todos los hombres, hasta el último momento de su vida.
Segundo, rezar por toda nuestra generación, para que se cumpla el deseo de Dios, que es que todos los hombres se salven y lleguen a conocerlo a Él, que es la verdad. Hoy tendremos esta vigilia de oración por la evangelización. Y tercero, advertir, avisar, llamar a la conversión, dejándonos convertir nosotros primero y viviendo coherentemente nuestra fe. Hay una moda que se ha extendido, que se nos esperan a llamar a los curas para la unción de los enfermos hasta un minuto antes de la que la persona muera. Yo suelo llegar a las casas más o menos entre media hora y una hora después de que ha pasado el médico que ha sedado a la persona. Y mucha gente de fe está muriendo sin el auxilio de los sacramentos y de la unción de los enfermos, porque sus hijos no llaman al sacerdote. Yo os invito a los que estamos aquí que lo dejéis bien claro a vuestros hijos, a vuestros nietos, a vuestros sobrinos, a los médicos del hospital, y que hagáis la declaración de las últimas voluntades también que hay en sacristía. Quiero en mi enfermedad ser asistido, poder recibir la gracia, porque la gracia de los sacramentos nos da la fuerza para pedir perdón, porque la unción de los enfermos nos da el perdón de los pecados, y en peligro de muerte la indulgencia plenaria. Y los sacramentos son eficaces, y vivimos como que no pasa nada por nada, que da igual morir con sacramentos que sin sacramentos, con oración que sin oración. Cuando estamos acompañando a un moribundo, rezar a su lado la coronilla de la misericordia, los salmos, hablarle, invitarle a que haga un acto de contrición, que pueda decir, aunque esté en coma o aunque esté dormido, no sabemos si está escuchando, que pueda decir: Jesús mío, Dios mío, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Puede ser que le estemos abriendo las puertas del cielo. Pues bien, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Abramos nuestro corazón en esta tarde al Señor, en esta Cuaresma, que podamos caer en la cuenta, entendedme la palabra, de la gravedad de nuestra vida. La gravedad de nuestra vida, la importancia de nuestra vida. Que nuestra vida no es una cosa vana, no es una cosa superficial, que nuestra vida es seriísima. Que nos jugamos la vida en el amor y nos jugamos la vida eterna. Y nos da igual que nuestra generación se juegue la vida eterna, viviendo completamente de espaldas a Dios. Y hay un grito en el corazón de los hombres que necesita salvación, en estos que visten de púrpura y banquetean, en las fiestas de los jóvenes y de los adultos cada viernes, cada sábado por la noche, en toda la búsqueda en el mundo de las drogas, en el mundo del sexo, en el mundo de Internet, en las apariencias de las redes sociales. Hay un grito del hombre que necesita, que busca el amor de Dios. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará, pero ¿cómo invocarán a aquel a quien no conocen? ¿Y cómo lo conocerán si no han oído hablar de Él, si no se les ha anunciado? ¿Y cómo anunciarán si no se les envía? Pues tú y yo, por el bautismo, hemos sido enviados a anunciar esta salvación eterna, porque nadie ha sido creado para ir al infierno. Nadie ha sido creado para ir al infierno. Todos hemos sido creados para vivir el cielo, la bienaventuranza eterna y poder comenzar a experimentarla ya en esta tierra. Por eso pidamos al Señor seriamente en esta tarde hoy el don de la conversión y que podamos creer al anuncio de Jesucristo muerto y resucitado. Que así sea.